Buenas a todos, estamos en Tecnoeducar y ya mismo arrancamos con la corriente alterna, diferencias entre la corriente monofásica y la corriente trifásica. En primer lugar, vamos a hablar de un símil para poder explicar las diferencias principales entre la corriente monofásica y la corriente trifásica. Para ello, vamos a hablar de un ciclista. Para la corriente monofásica vamos a hablar de un solo ciclista pedaleando. Por lo tanto, cuando un ciclista está pedaleando, va a haber momentos de fuerza máxima cuando pisa el pedal y va a haber puntos muertos donde no tenga que aplicar fuerza. Por lo tanto, la energía llega a pulsos. Y ahora vamos a entender por qué hemos puesto esta referencia del ciclista cuando hablemos ahora de la corriente trifásica. En la corriente trifásica vamos a hablar de tres ciclistas que están pedaleando a la vez, simultáneamente. Pero estos tres ciclistas están coordinados de tal manera que cada uno está en el punto muerto y mientras los otros dos están empujando, están pedaleando. Por lo tanto, el resultado es una potencia mucho más suave, constante y fuerte. Vamos a ver entonces la corriente alterna monofásica. La corriente alterna monofásica es la que hemos estado trabajando en los vídeos anteriores, en los circuitos RLC en serie, en paralelo. Todos esos circuitos que hemos estado resolviendo hasta ahora han sido monofásicos, solamente con una fase. Por lo tanto, la corriente alterna monofásica, la de un solo ciclista, es aquella que viaja por un solo conductor de fase y vuelve por el neutro. La tensión varía en forma de una única onda sinusoidal o senoidal. En cuanto a los cables, generalmente hay tres: fase, neutro y tierra. La tensión estándar europea en España serían de 230 voltios. Y la principal característica de la corriente alterna monofásica es que la potencia instantánea cae a cero 2 veces por ciclo, aunque pasa tan rápido que es que ni la vemos, salvo en cámaras lentas. Este sería el ejemplo de la corriente alterna monofásica con el ciclista. Vamos viendo cómo todo ese ciclo depende del pedaleo de ese único ciclista. Por lo que si el ciclista se detiene, no vamos a tener esa señal que nosotros esperaríamos tener. Todo el tiempo hay altibajos en una única fase. En cuanto a la corriente alterna trifásica, esta corriente alterna consiste en tres corrientes en lugar de una sola, y estas tres corrientes, estas tres señales, tienen la misma frecuencia y la misma amplitud, pero están desfasadas entre sí 120 grados. En cuanto a los cables, generalmente tenemos 5, 3 fases, L1, L2 y L3, y también tenemos el neutro y la tierra. La tensión estándar europea y en España son 400 voltios entre fases y 230 voltios entre fase y neutro. La principal característica de la corriente alterna trifásica es que la suma de las potencias nunca cae a cero. El par motor es constante y hay menos vibraciones en máquinas. Por lo tanto, vamos a ver aquí el ejemplo de los ciclistas. Tenemos aquí a tres ciclistas. Bueno, hay uno ahí detrás que no se ve bien, pero hay tres ciclistas. Se ve solamente la rueda ahí del otro. Se ven ahí como la señal, cuando uno decrece en cuanto a señal, cuando uno frena, aminora la marcha, están los otros dos impulsando. Entonces, en cierta manera, siempre se mantiene ese ritmo de manera general. No ocurre como con la corriente alterna monofásica, en la que si un solo ciclista es el que detiene su marcha, llega a cero la señal. En el caso de la trifásica, siempre tiene otras dos señales, otros dos ciclistas en este caso, que están empujando. Por lo tanto,
las principales diferencias entre la corriente monofásica y la trifásica son las que vemos en esta tabla a continuación. En primer lugar, en cuanto a las ondas, la corriente monofásica, la de una fase, solo presenta una onda sinusoidal, mientras que la trifásica presenta 3 ondas desfasadas. En cuanto a la constancia de potencia, la monofásica tiene picos y caídas y la trifásica tiene una potencia constante y fluida. En cuanto a la tensión típica, en la corriente, en las señales monofásicas, hay tensiones más bajas, entre 110 y 230 voltios, mientras que en la trifásica tenemos unos valores más altos de tensiones, entre 380 y 400 voltios o incluso más. En cuanto a la eficiencia, la corriente monofásica presenta una menor eficiencia en grandes motores, ocurriendo lo contrario en la trifásica, que tiene una mayor eficiencia para cargas pesadas. Hablando del cableado, en la corriente monofásica es más sencillo y barato, y siendo, en el caso de la trifásica, más complejo, ya que necesitan más cables, pero permite cables más finos para la misma potencia. Y en cuanto al uso principal, la monofásica se emplea principalmente para un uso doméstico y sistemas de pequeña potencia, mientras que la corriente trifásica se utiliza más a nivel industrial y en sistemas de alta potencia. En cuanto a las aplicaciones, la corriente monofásica se usa principalmente donde la demanda de energía es baja o moderada, generalmente menos de 14 kilovatios, por ejemplo, para la iluminación LED y carga de dispositivos móviles y portátiles, para electrodomésticos estándar como neveras, microondas o la televisión, y para la calefacción pequeña, como radiadores eléctricos portátiles. En cuanto a la corriente trifásica, se suele utilizar donde se requiere gran fuerza electromotriz o transporte eficiente de energía, como la carga rápida de vehículos eléctricos, como son los Tesla, para grandes edificios, para el funcionamiento de distintos sistemas, como los ascensores, las bombas de agua, el aire acondicionado centralizado, y también para motores industriales como las cintas transportadoras y los brazos robóticos. Por lo tanto la corriente monofásica como la trifásica son muy útiles, pero su uso va a depender de las aplicaciones que vayamos a darle. En el próximo vídeo vamos a hacer especial hincapié en la corriente trifásica y vamos a resolver distintos circuitos y distintos ejemplos para profundizar y ver las distintas fórmulas y de qué manera podemos llevarlo a contextos reales.